Padre, yo te doy gracias por tu palabra, te doy gracias porque tu diseño es un diseño hermoso, perfecto, es el ideal para cada una de las vidas de nosotros los seres humanos y de cada minúsculo aspecto de tu creación hermosa, Señor. Toda tu creación revela tu gloria. Cuando vemos los montes, vemos los valles, vemos los desiertos, vemos las montañas nevadas, vemos tanta belleza alrededor nuestro, los mares, las costas. Nos maravillamos viendo imágenes y deseamos incluso vacacionar a muchos lugares porque tú los hiciste con tu dedo, Señor. Todo eso habla de cuán hermoso, creativo eres tú, Señor. Permite que nuestro corazón pueda ser fascinado con tu verdad, pueda encontrar identidad en lo que tú dices que nosotros somos, Señor, y que podamos conocerte más esta mañana. Revélanos a Cristo, Espíritu Santo. Revélanos a Cristo. Queremos conocer al autor y al consumador de nuestra salvación, a la piedra angular de nuestra vida, el fundamento inamovible. Queremos caminar en pos de ti, Jesús. Quita toda distracción, todos nuestros pensamientos los sujetamos a Cristo. Te pedimos que nos llenes de la frescura que da tu Espíritu Santo a la vida de aquel que se rinde a ti, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Esta semana pude compartir una mañana con mi suegra y su esposo que se quedaron a dormir en nuestra casa y salimos a desayunar a un lugar muy rico que queríamos invitarlos hace tiempo y de regreso en el carro íbamos y mi suegra le llama la atención por la zona donde yo vivo estaban los testigos de Jehová. Ellos estaban recorriendo, tocando timbre, haciendo lo que ellos hacen, lo que lamentablemente nosotros deberíamos hacer y no hacemos, lamentablemente. Y ellos estaban por allí, entonces ella me dice, wow, yo de verdad que admiro. Y ella me decía, un pensamiento de ella, yo, yo, eh, yo pienso que nos vamos a llevar una gran sorpresa porque hay gente dentro de ese grupo de personas que realmente ama a Dios y que está buscando servirlo en ese lugar. Entonces yo me quedé meditando en eso y terminamos de llegar a la casa. Yo tenía algunas cosas que hacer, estaba esperando a uno de los vecinos de mi calle, íbamos a atender una situación y nos íbamos a trasladar a otro lugar, pero mientras él llegaba, casualmente, ellos tocaron la puerta y yo estaba por ahí cerca y los recibí. Y empecé a hablar y casualmente, sabe que muchas veces llega gente que está muy, digamos, acartonada, está muy con las gringolas puestas, ya saben cuál es su speech, ya saben lo que van a decir, cómo van a responder, pero esta persona que tocó a mi puerta no era cualquier recién convertido en esa secta llamada Testigos de Jehová. Este era uno de los ancianos de esa congregación. O sea, es una persona que llevaba décadas estudiando, una persona que tenía mucho conocimiento. Entonces yo me acerqué y me dijo, ¿podemos conversar? Y le dije, ¿cómo no? Tengo tiempo. Estoy esperando a un vecino, pero en lo que llegue me tengo que ir. El vecino me dijo que en unos pocos minutos iba a estar en mi puerta y se tardó como media hora, así que hablamos como media hora. No le aconsejo que lo haga si usted no está preparado, por favor. Créame, tiene que conocer y dominar la palabra para que las ideas de estas personas no le confundan. Es muy delicado. Le hablo en serio porque hay muchas personas que prestan el oído y terminan confundidos. Entonces, si usted va a escucharles, pues hágalo con mucha cautela, ¿verdad? Esté usted bien claro en quién cree y pues haga lo que hizo Jesús. Ame a todo el mundo. Entonces yo me acerqué y les empecé a hacer preguntas. Dije, ah, buenísimo, yo tengo tiempo queriendo hablar con alguno de ustedes porque yo leo la Biblia. Yo no le mentí, solamente oculté información, porque sabía que esa información iba a hacer que ellos se predispusieran y no quisieran continuar
con algo que no quise que fuera debate, pero intercambiamos ideas. Para ello yo simplemente soy un vecino agradable con un buen corazón que les permitió tener una conversación extendida y les hice preguntas porque conocí algunos textos bíblicos, porque leo la Biblia. Entonces, obviamente me dejaron su número, espero que esa conversación continúe porque quedó una buena relación de esa conversación. Y caso particular, justo cuando venía llegando mi vecino, a quien yo todavía no he tenido la oportunidad de compartirle el mensaje del Evangelio, cuando llega se conocía con estas personas porque él era antiguo testigo de Jehová. Imagínate las cosas como Dios había armado una agenda para que yo entonces eso me diera pie para que cuando terminara la conversación con los testigos de Jehová, yo hablara con este ex testigo de Jehová, que también había sido líder dentro de su congregación, y pudiéramos intercambiar ideas y su corazón fuera tocado. ¿Qué sucede si yo me comporto fríamente y yo le tranco la puerta en la cara y le digo, no, yo con ustedes no hablo? Tenemos que ser realmente sensibles a la voz del Espíritu Santo y a lo que Él está orquestando, porque desde que nos despertamos Él está obrando, está haciendo algo. Y fíjense cómo, les hablo de todo esto para que vean cómo todo bailado. Me desperté, queríamos comer unas buenas empanadas, llevamos a mi suegra y a su esposo. Ella hace un comentario acerca de esta secta que estaba por la zona, yo me quedo meditando en eso, les abro la puerta, resulta que intercambiamos ideas, fue una muy buena conversación. Llega mi vecino, me da la apertura de conocerlo, de entrar en un tema de conversación en el que quizás hubiera sido difícil entrar porque no había como un punto de inicio y las cosas, si hay algo que yo he aprendido leyendo la Biblia y viendo The Chosen y viendo a Jesús leyéndolo, es que Jesús cuidaba mucho cómo iniciar las conversaciones. Jesús no iba por allá, buenas, Dios te ama, ¿quieres escuchar un mensaje? No, dice la Biblia que él iba de camino y tuvo sed. Y Dios es tan grande que Él sincroniza aún tus necesidades naturales con su propósito. Jesús tuvo sed y se acercó a un pozo y había una mujer samaritana y ya usted sabe más o menos la historia. Le dijo, ¿puedes darme agua? Le pidió agua y ahí comenzó una conversación con esa mujer samaritana. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides que te dé agua? ¿Y cómo terminó? La historia terminó con la primera conversión de una mujer descendiente de Abraham, pero no judía, llamada como, no sabemos cómo se llamaba, pero era samaritana. Y ella fue y evangelizó a su comunidad. Tenemos que ser muy sensibles a lo que Dios está haciendo, pero tenemos que estar muy bien parados, muy bien cimentados. Toda esta es la coyuntura simplemente para hablarles de algo muy fundamental. Yo después de esa conversación quedé bastante meditabundo acerca de las cosas que ellos hablan, porque ellos dicen que ellos creen en Jesús. Hablamos temas bastante profundos, como eran personas que conocían bastante de lo que ellos han estudiado, pues entramos en temas que normalmente uno no toca los domingos, pues para ellos la expresión de Jesucristo, para ellos es como un Dios en segundo rango después del Padre. Eso no tiene nada que ver con lo que la Biblia nos enseña. Nosotros podemos entender que Dios Padre es uno con su Hijo y con el Espíritu Santo. Y algo que me llama la atención es que ellos hablan del Espíritu Santo como una fuerza inmaterial e impersonal. Y yo quería ahondar un poquito en qué cosas nosotros los cristianos creemos, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que estar completamente seguros de con qué Dios nos estamos relacionando, porque la manera en cómo lo entendamos va a determinar el techo que tengamos en nuestra vida espiritual. Es decir, si yo entiendo que Dios es de una forma, pero esa forma está errada, cuando yo me relacione con Él, entonces no voy a tener el mismo desempeño, no voy a poder disfrutar de conocerlo. Es decir, si yo solamente creo que mi papá existe para darme comida, yo jamás voy a estar abierto a recibir el afecto masculino de una figura paternal. Si yo solamente creo
que mi esposa existe para hacer los quehaceres del hogar, yo nunca voy a disfrutar del gozo que es compartir las labores del hogar. Eso también es un gozo, es un disfrute para el matrimonio. Si yo limito mi manera de conocer a Dios porque tengo ideas que me enseñaron, que escuché, que me pareció que era así, y cada uno tiene su propia verdad, entonces vamos a tener un arroz con mango. ¿Han probado el arroz con mango? Yo no, pero no debe ser muy bueno. Gracias a Dios la necesidad no nos ha llevado hasta allí, pero quizás en algún momento, yo recuerdo, no sé si acuerdan, por ahí en los años 2016, 2017, qué tiempos tan duros, pobres maticas de mango de las calles de Caracas. No había matica de mango que no le pasmaran su fruto, porque había tanta hambre en el venezolano común que apenas veían que ya se estaba asomando una pepa de mango cubierta con algo que parecía piel de mango. Ya lo querían tumbar. Pobrecito. Pero así nosotros muchas veces tenemos un pasticho en la cabeza, todo revuelto. Un arroz con mango. ¿De qué creemos? ¿De por qué nosotros sabemos que Jesús es Dios? Que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que la manera en la que Él decidió revelarse a la humanidad es así. Así como usted y yo somos espíritu, alma y cuerpo y no podemos separar el cuerpo del espíritu y el espíritu del alma porque somos un ser tripartito, es decir, tenemos tres áreas completamente ligadas. Son tres esferas que funcionan y tienen aspectos muy distintos. El alma tiene que ver con el asiento de la voluntad del ser humano. Tiene que ver con la capacidad de pensar y de sentir. Usted siente no solamente dolor o las cosas aquí en el mundo, sino que sus emociones, cuando se pone bravo, cuando se pone contento, cuando está lleno de alegría, cuando tiene confianza, todo eso ocurre en el alma del ser humano. Tenemos un alma que tiene que recibir un tratamiento especial y de eso se encarga el Espíritu Santo. Por eso Él está aquí, para tratar con nuestra alma, para irnos moldeando y que nuestro carácter se parezca cada día más al de Jesús. Y tenemos un espíritu que es la capacidad de relacionarnos con Dios, porque nuestra alma no puede relacionarse con Dios, pero el espíritu sí. Entonces, el espíritu es ese ser interior que te permite reconocer espiritualmente a Dios. Y tu cuerpo, pues, no hace falta que yo diga que es el cuerpo. El cuerpo es lo que todos vemos, que nos permite movernos de un lugar a otro. No podemos estar en dos sitios al mismo tiempo. No podemos separar al ser humano, no podemos separar a Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el aspecto más hermoso de la venida de Jesucristo no fue solamente la cruz, sino que Dios decidió por amor a ti y a mí hacerse tan vulnerable que durante alrededor de 32, 33 años, Dios tuvo dos voluntades en la tierra. ¿Qué quiero decir con esto? El milagro más grande es que Dios por amor a ti y a mí se puso en la línea de batalla de frente. Existió la posibilidad de que Dios se dividiera. ¿Cómo es eso? Bueno, ¿se acuerda que Jesús decía, yo trabajo donde veo a mi Padre trabajar? ¿Verdad? Él vivía orando, no solamente ayunó 40 días en el desierto, sino que él vivía en comunión con Dios. Marcos 1:35 dice que levantándose muy de temprano, sin antes salir el sol, él estaba orando. Él tenía comunión con el Padre porque Dios, Padre, tenía una voluntad en el cielo y su Hijo aquí en la tierra tenía que luchar durante cada día de su existencia para que su voluntad se alineara con la del Padre. Que es exactamente lo que usted y yo, como seres humanos, tenemos que hacer. ¿Sí me sigue hasta aquí? Tenemos que luchar para que nuestra voluntad, así como Cristo lo hacía, se alinee con la del Padre. ¿Y dónde podemos ver específicamente eso? Bueno, es Getsemaní. Cuando Jesús reconoce que Él no quería experimentar lo que iba a ocurrir en la cruz. Él no tenía los látigos, Él no tenía la corona de espinas, Él tenía
experimentar la separación que iba a vivir de su padre, porque Jesús no sabía lo que era experimentar eso. ¿Por qué? Porque Él nunca pecó. Es algo que usted y yo no podemos comprender porque desde que nacemos ya con lo que llamamos el pecado original. Desde Adán, todos nosotros, desde que nacemos, hemos sido concebidos, ¿verdad? Con una distorsión en nuestro ADN que hace que nuestra tendencia no sea a la santidad, sino todo lo contrario, al pecado. Basta simplemente mirar qué ocurre desde pequeños. Puede que tú te esfuerces por criar a tu muchacho de la mejor manera, pero siempre te vas a dar cuenta de que la necedad viene intrínseca. Y como sabían muy bien los maestros hebreos, la necedad tiene que ser sacada a fuerza de sabiduría. Mientras la necedad tiene que ser extirpada del corazón, la sabiduría tiene que entrar de afuera hacia adentro, de arriba hacia abajo. Y eso es lo que ocurre. Usted y yo somos seres tripartitos, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y cómo opera esto en la vida del creyente? Yo quiero que vayamos allí a Romanos, capítulo 8. Yo más o menos me gradué de actuación esta semana, se los confieso. Sí, porque yo le decía, pero yo recuerdo haber leído un versículo, yo creo que ellos más o menos se dieron cuenta de que yo no le estaba echando el cuento completo. Decía, Apocalipsis 5, déjeme buscar un momentico. Yo, claro, no, iba a sacar mi Biblia, subrayada, toda desgastada, que se ve. Y de paso no es una Biblia católica, porque ellos acostumbran, hay católicos que leen la Biblia, eso se conseguirán. Imagínense cuántos casos distintos de personas y vivencias se consigue alguien que acostumbra casi que semanalmente a visitar de puerta en puerta. Como les digo, admiro mucho eso. Y creo que nosotros tenemos que seguir creciendo en Dios para poder ir a llevar la semilla correcta. Porque ellos van y te llevan el micrófono, pero te lo llevan con las pilas malas. Y no funciona. No funciona así. Tenemos que llevar el micrófono con las pilas correctas para que funcione. Fíjense lo que dice Romanos 8 y vamos a ver el verso 26. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Ve qué hermoso? Dios sabe que somos débiles. Dios sabe que no podemos por nuestras propias fuerzas. Dios sabe que somos limitados. Pero ¿sabe lo que hace Dios? ¿Nos envía a quién? Al Espíritu Santo. Yo hablaba con estas personas y les decía, pero no entiendo cómo llegan a esa conclusión si cuando Jesús dijo que Él se iba a ir, yo le parafraseé el versículo también, como le digo, hice bien mi papel. Yo le dije, Jesucristo, yo creo que cuando se fue, le dijo, yo voy a rogar al Padre y Él les va a dar otro consolador en mi lugar. Entonces, ¿cómo ustedes van a decir que es una fuerza si Él está diciendo que va a enviar a un consolador? Y eso es un adjetivo calificativo para una persona, no para una fuerza, no para un ser impersonal. Entonces ellos buscaban la manera de darle la vuelta, sacaban sus libritos. Pero usted y yo estamos claros de que el Espíritu Santo es Dios, es una persona. Jesús dijo, les voy a enviar un
estar contigo. Ahí sí yo voy a poder obrar en medio de tu debilidad. Sin importar cuál sea, yo voy a estar contigo. Dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede, qué bella la palabra de Dios, por nosotros con gemidos indecibles. Imaginen tan solo por un momento lo que está ocurriendo a nivel espiritual cuando usted y yo nos llevamos tortazo tras tortazo en esta vida. Cuando ya metimos los 2 pies hasta el fondo y parece que ya casi vamos a meter las manos también. Dice la palabra que en nuestra debilidad el Espíritu que conoce nuestro corazón y que conoce el corazón de Dios y nos ama, dice, nos anhela celosamente. Dice, Él intercede. No habla simplemente de, va ante Dios y dice, bueno, es un poquito de misericordia, es medio chuchumeco. Está aquí, pobrecito, parece un garabato, pero ahí va, está tratando. No es solamente eso, habla de lo que ocurre en nuestra vida, porque el Espíritu Santo, aunque vivimos desagradándolo, aunque vivimos entristeciéndolo, nos ama. Y yo no conozco una persona así en este mundo. Basta con simplemente desilusionarlo, desanimarlo, quedarle mal, pensar distinto, como para que diga, bueno, es que esto no iba para ningún lado, yo sabía. Y hasta ahí llegó la amistad, ahí llegó la relación, ahí. El Espíritu Santo es tan noble que está en nuestra vida enviado por Dios, no solamente para poner un sello bonito para la redención, que también lo hace. Dice la Biblia que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, que es la promesa. El Espíritu de Dios habita en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Y es, como muchas veces lo he dicho, usted tiene en su casa, en su estacionamiento, enfrente de donde vive, tiene tremendo transporte. Pero usted lo usa para guardar cosas. Dice, wow, mira, le funciona el seguro de la puerta. Y lo tiene como si fuera un maletero. Y sale a pie todos los días por su casa. Tiene que vivir todas las penurias de tener un vehículo y no disfrutarlo. Y así hacemos con Dios. Si Dios nos ha dado la bendición de tener su Espíritu Santo, ¿usted lo quiere aprovechar? ¿Usted quiere disfrutarlo? ¿Usted quiere que se cumpla el propósito de Dios al enviar su Espíritu Santo a usted? Dice, Él mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué es un gemido indecible? Es un clamor, es una expresión que no puede expresarse. ¿Qué le parece? Es una expresión que nace de una necesidad y que, a pesar de que está haciendo algo, no logra entenderse completamente lo que está diciendo. Es decir, no se le pueden poner palabras a lo que se está sintiendo. Y eso es lo que experimenta el Espíritu Santo por usted y por mí. Es un amor tan grande. ¿No has sentido eso alguna vez? Es como esa indignación interna, ese dolor, ese quebranto apasionado por algo mejor, que usted sabe que quiere algo mejor o que merece, o que en medio de una injusticia tiene que pasar algo, pero no puedes ponerle palabra. No lo ha experimentado en su vida. Si usted es un ser humano, nació con esas particularidades. Los seres humanos sentimos apasionadamente, a pesar de que el mundo, las situaciones, los traumas nos quieran colocar en una cajita religiosa y en un estilo de vida limitado y pobre, mísero, viviendo de migajas. Si quiere el diablo tenernos en la miseria, Dios quiere que nuestra vida esté
vibrante, apasionada, que podamos respirar con libertad, que podamos expresarnos con libertad, pero aún ahí, dice la palabra, no se le puede poner palabras, no se puede decir, indecibles, gemidos indecibles, los que emite el Espíritu Santo por nosotros, porque nos anhela. El 27 dice más, el que escudriña los corazones, ¿sabe cuál es la intención del Espíritu? ¿Quién es el que escudriña los corazones? Dios, Padre. ¿Sabe la intención del Espíritu? Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por ¿quiénes? No puede ser una fuerza, ¿cierto? Intercede por todos los santos. ¡Wow! Está bien interesante, pero no me comí ese cuento. El Espíritu Santo es la persona más hermosa que Dios pudo enviar a tu vida y a mi vida. Y no se trata de caer en un punto en el que muchas religiones, sectas de cristianos evangélicos han caído, en las que entonces ahora todo es el Espíritu Santo y todo lo que existe es hablar del Espíritu Santo, y entran como en un fanatismo desbalanceado acerca de una de las tres personas de la Trinidad. Entonces hay unos, y existen sectas, existen los solo Jesús. Te vas a su iglesia y ellos solamente hablan de Jesús. El Espíritu Santo sí, está bien, pero Jesús. El Padre no, Jesús. Te va, ahí están los testigos de Jehová, solamente el Padre. Y va a otras y le hablan con diferentes acentos, ¿verdad, Wadi? Entonces todo es el Espíritu Santo, todo es. Tenemos que tener balance, y eso nos lo da la madurez. La madurez, gloria a Dios por la madurez, porque la madurez tarda pero llega. Y uno tiene que sufrir para llegar a la madurez. Y Dios quiere que nosotros como iglesia seamos edificados y sobreedificados en la verdad, para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina de hombres que usan estratagemas del error para engañar. De ello tenemos que crecer. ¿Para qué? Hay que crecer también. ¿Sabe qué hacía yo antes cuando conseguía una persona así? Yo quería entrar en el debate. Entonces yo empezaba, ¿qué me va a decir? Ya yo sé cómo responder. Ok, esto se responde así. Voy. Sí, tengo la razón. No se trata de eso. Se trata de amar, aunque estén equivocados. Y después de que usted puede amar, usted va a enseñar. ¿Sabe lo que sucede cuando un corazón se siente amado? Se abre. Y esa es la técnica de Jesús. ¿Sabes? Si Jesús hubiera llegado a su vida y lo ve así y le dice, todo está mal en ti, vamos a rehacerte de nuevo. Si esa fuera la primera interacción que Dios hubiera tenido contigo, tú no estarías aquí. Tú primero te sentiste amado. Y después vino la transformación. Y eso es lo glorioso de Dios, que tenemos que aprender y que tenemos que luchar. Vamos a amar a la gente y vamos a instruir a la gente. En ese orden. Porque era el orden de Jesús. Por eso los fariseos se atragantaban con sus palabras. Ellos también tienen algunos gemidos indecibles, pero que no decían, no porque no tuvieran palabras, sino porque eran obscenidades que ellos no podían decir porque eran muy espirituales. Pero ellos estaban ahí atragantados con Jesús. ¿Por qué? Porque le trajeron una mujer adúltera, una mujer que acababa de serle infiel a su marido, una mujer que debían apedrear, que era un cáncer en el pueblo. La ley misma decía, láncenle piedras y acaben con el pecado. No porque Dios estuviera de mal humor en el Antiguo Testamento y ahora está de buen humor, no, porque Dios quería enseñarle qué era lo bueno y qué era lo malo al pueblo. Pero no era para quedarnos allí. Era para que entonces nosotros pudiéramos avanzar. Un niño aprende primero a gatear y luego a caminar. ¿Qué le parece si salimos de aquí, este lugar, hoy gateando todos? ¿No saben gatear? Seguramente todos sabemos gatear, porque en algún momento era lo único que podíamos hacer para trasladarnos de un lugar a otro.
pero crecimos y aprendimos y lo dejamos atrás. ¿Era necesario aprender a gatear? Me pregunto si habrá alguien que haya aprendido a caminar sin antes de gatear. No creo, porque creo que los músculos que tú desarrollas cuando gateas te sirven para cuando vas a empezar a caminar. Quisiera que Caleb me respondiera y se lo preguntaría. Él está ahorita allí, está dando sus primeros, ya gatea con bastante fluidez, demasiada fluidez, y ya está dando sus primeros pasitos, aguantado de las cosas y se va moviendo allí y ya está probando, se suelta y queda ahí. Y mira hacia los lados así como lo estoy logrando y ¡pum! Para el suelo. Es importante gatear, pero la meta es caminar. Sueño, anhelo cuando ya esté caminando, porque, bueno, cree uno que va a ser menos los problemas en lo que sea meter, pero ya me arruinaron la sorpresa. Ya sé que va a ser más difícil todavía. Ya estamos empezando a esconder las cosas, poniéndolas distantes de él, porque todo lo quiere agarrar. Todo va para la boca. Bueno, gloria a Dios por esa etapa también, porque podemos disfrutar de cada una de las etapas que Dios nos dio y aprender de ellas. Era importante la ley, sumamente importante, así como gatear primero es importante para aprender a caminar, pero lo más importante era a qué apuntaba la ley, a la necesidad de un Salvador que pudiera redimirnos a nosotros como humanidad. Apunta a Jesucristo, y Jesucristo dice la palabra que nos envió su Espíritu Santo, porque Él conoce lo que Dios quiere, y Él conoce tu propósito y el mío, y nos quiere ayudar. Porque una vez más Él entiende que somos débiles. En otra porción de la Escritura dice, Él sabe que somos de barro, que somos frágiles, o sea, no solamente somos débiles. En las cartas de Pablo podemos leer que se aconseja en los matrimonios tratar a las mujeres como vaso más frágil. Pero no es solamente la mujer, nosotros nos hacemos los muy duros y los muy fortachones, pero tenemos nuestro corazoncito. Somos seres humanos, somos vulnerables. O los que sufren de depresión son solamente las damas. O las personas que sufren incomodidades, rechazo, dolor, aflicciones del corazón, son solamente, no, todos somos frágiles. La mujer es un poquito más frágil para algunas cosas. Por cierto, el otro día veía un estudio científico que decía el gran secreto de por qué, se van a reír, por qué las mujeres les da gripe y la mujer puede pasar un día incómoda, pero ella sale adelante. La mujer pare, hermano, paren, dar a luz. Pero a uno no le puede dar un catarro, dolor de garganta, un escalofrío, y uno se tira en esa cama y siente que se va a morir. Y dicen que ellas son el sexo débil y nosotros el fuerte. Pero el estudio científico decía que Dios dotó, bueno, esto se lo estoy agregando yo porque no era un estudio cristiano, era un estudio de alguien que estaba viendo solamente la ciencia. Dice, el cuerpo de la mujer está diseñado de tal manera que su cuerpo libera, creo que eran endorfinas. Al momento de que ella tiene dolor, el cuerpo responde a ese dolor y le hace frente al dolor de manera correcta. ¿Qué sucede dentro del cuerpo del hombre? Todo lo contrario. No tiene cómo responderle químicamente al dolor. Esa es la verdadera razón. ¿Quién diseñó eso así? ¿Los científicos? ¿Alguien muy inteligente? Sí. Dios. Dios le dotó a usted, así que no diga que es el sexo débil. Eso no está en la Biblia. Lo que dice es que es más frágil. Y habla de aspectos emocionales, no físicos, emocionales. Bueno, las hormonas también son físicas, pero tienen que ver con las sensaciones más que con situaciones físicas del cuerpo, de respuesta al dolor. Y así como Dios les dotó a ustedes de esa respuesta química para neutralizar el dolor y hacer frente y salir adelante, Dios nos ha dado al Espíritu Santo, no como una ayudita,
como por ahí decían en una entrevista, una ayudadita. No. Dios se envió a sí mismo dentro de usted. Su Espíritu Santo. Para que usted y yo saben qué debemos hacer, tenemos que agradarlo a Él. Tenemos que escucharlo a Él. Tenemos que obedecerlo a Él. Y tenemos que aprender a amarlo. Tenemos que disfrutar de la presencia del Espíritu Santo. Porque esa presencia es la que transforma los entornos. Esa presencia real es la única que transforma atmósferas de disensión, enemistades, falta de perdón. Esa presencia es la que reconcilia matrimonios, amistades que se creían rotas completamente. El Espíritu Santo es quien nos ayuda en nuestra debilidad. Qué maravilloso. Qué maravilloso saber que Dios no nos dejó solos. Que Dios envió su Espíritu Santo para darnos todo lo que necesitamos. No un día, no una semana, sino toda nuestra vida. La persona del Espíritu Santo está aquí. A Él le cantamos, adoramos, entendemos por medio de Él los misterios de Dios. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 1. Verso 9. Quisiera leer más versículos, pero los que están antes también son importantes. Si lo quieren leer en su casa, es emocionante leerlo. Dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Reunir todas las cosas en Cristo. Dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es las arras? Cuando dice arras, usted puede entender por arras la garantía. Es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Quién o qué es la posesión adquirida? Hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Qué es? ¿Puedes voltear a tu derecha? Ahora voltea a su izquierda. Ahí está. Esa es la posesión adquirida. No es un qué, es un quién. Usted y yo somos la posesión que Dios adquirió. ¿Por medio de qué? De su sangre. Derramó cada gota de su sangre para poseerte a ti y a mí. No a la manera en la que Satanás quiere poseer los cuerpos de los seres humanos, anular su capacidad intelectual y utilizarlos, como hacen los que están poseídos. No, Dios quiere que tú seas suyo y que día a día decidas seguir siendo de Él. Que tú hagas lo que Jesús hizo en Getsemaní: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Que tú decidas voluntariamente unir tu voluntad a la del Padre. Ahí es donde está el milagro. Ahí es donde está la obra poderosa del Espíritu Santo. Que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y las cosas que ahora yo vivo en la carne, la vivo por la fe
del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Toda la palabra da testimonio de que el secreto del Evangelio es que Dios envió semilla de su Espíritu Santo a estar en nosotros para pulirnos y que nuestra voluntad se ejecute correctamente. En términos teológicos, antes de la etapa en la que Adán y Eva estaban ahí en el jardín del Edén, los ángeles del cielo tuvieron la oportunidad de ejecutar su voluntad. Ellos decidieron a quién iban a servir. Y fue allí donde ocurrió esa rebelión. Los demonios decidieron rebelarse contra Dios y seguir a Satanás, que antes era un ángel lleno de luz, llamado Luzbel o Lucifer. Ese era su nombre, era muy bonito, tenía una función muy esplendorosa en el cielo, pero decidió rebelarse, se llenó su corazón de orgullo y en vez de contribuir a la alabanza celestial, él la quiso para él y ahí se quemó. Ellos ejecutaron su voluntad, por eso es que, aunque mi querida amiga Andrea, ella en sus primeros pasos oraba para que Satanás se convirtiera, tan bella y querida, no iba a suceder, porque lo que Dios hizo con el género humano no lo hizo con los ángeles. Los ángeles tuvieron su etapa, su momento de ejecutar su voluntad, decidir a quién iban a servir eternamente. Ese es el gran rollo de hoy. Se está decidiendo a quién tú vas a servir. Temprano veía, y ahorita entiendo por qué lo vi, una publicación de Franklin Graham, famoso evangelista norteamericano, decía: Dios no va a enviar a nadie al infierno. Cuando lo leí me pareció raro, porque en Apocalipsis dice que él va a echar al anticristo y al falso profeta al lago de fuego. Pero tenía sentido lo que está diciendo él. No es Dios. Usted va a tomar la decisión de a dónde va a ir después de esta vida. Es lo que compartía este evangelista. Tiene mucho sentido para mí ahora. Usted lo va a decidir. Tu voluntad se está ejecutando. Decide bien. Judas estaba ejecutando su voluntad y por eso Jesús le dijo, porque le dijo: Caín y Abel, el pecado está a la puerta. Usted decide. Gloria a Dios por la libertad, gloria a Dios por el libre albedrío. Pero aquellos que hemos rendido nuestra vida a Jesús, más bien es un dolor de cabeza. Porque nos damos cuenta de que nos equivocamos tanto, de que somos tan débiles y fallamos, que quisiéramos que se acabe esa oportunidad de decidir en contra de Dios. Ya, no queremos más. Por eso Pablo decía: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso termino haciendo. No quiero eso, quiero deslastrarme de esto. ¿Quién me librará? Cristo nos va a librar de eso cuando regrese. Pero mientras tanto, tenemos que decidir todos los días de nuestra vida hasta que Cristo venga. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Poner nuestros pies en el lugar correcto. Eso no quiere decir que no podamos tropezar, que a veces caigamos, pero dice la palabra que 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta, porque el Señor sostiene su mano. ¿La mano de quién tú estás tomando en tu vida? No esperes la mano de tus líderes, de tus pastores, no esperes la mano de un ángel. Toma la mano de Dios y permanece fiel, sabiendo que te vas a equivocar, pero ya Dios lo sabe. Te dijo: yo sé que tú eres débil, por eso envié mi Espíritu Santo. Porque ¿sabe lo que ocurre en nuestra debilidad? Su poder se perfecciona. ¿Qué es esto? Bueno, cuando somos débiles, entonces somos fuertes, porque Él está en nosotros. Y en eso dijo Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En nuestra fuerza no podemos, en nuestra expectativa fracasamos, pero en Cristo todo lo podemos. Quizás usted dice: este reto, los hermanos que mueren en persecución, el martirio, todo, yo no podría soportar eso.
Hermano, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Cuando llegue el momento, el Espíritu Santo te va a decir qué es lo que tú tienes que hablar. Cuando llegue la ocasión, Dios estará contigo y no te sentirás solo. Porque Él está aquí para levantarte. Él sabe todo lo que tú atraviesas. Y su palabra para ti es: no estás solo. Yo estoy contigo, vine a ayudarte, no a señalarte, y lo vamos a hacer bien. Amén. Te invito a estar sobre tus pies, vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que siga trabajando en nuestra vida. Dile: Señor, ven y haz tu voluntad. Ayúdame. Sella esta palabra en mi corazón. Llévate los pensamientos que no son tuyos. Yo quiero experimentar